Puerto y el mundo, soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Esto es lo Último, hoy a las 11 de la mañana a través de todas las plataformas digitales de Bonita Radio y también la radio tradicional a través de la red informativa, desde Orocovis, Utuado, Mayagüez, Moca, Aguadilla. Hoy es un día en que hemos pensado que lo vimos todo y no lo habíamos visto todo. Vamos a hablar de las reminiscencias del Telegram Chat, pero más allá del Telegram Chat vamos a hablar de esos otros chats que no hemos visto y que hoy producen, por lo menos, una acusación del gran jurado federal, y las autoridades federales se tiraron esta mañana y arrestaron a Sixto George, productor y allegado a la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Pero antes que vayamos a la profundidad del análisis de una acusación de 8 páginas, que lo menos que establece es que el intento de soborno no fue a Raúl Maldonado, sino al gobernador Ricardo Rosselló Nevares entonces. El tracto interesante desde febrero del 2019, desde enero del 2019, cuando comenzaron a ponérsele los huevos a pesetas a la administración Ricardo Rosselló Nevares. Wanda Vázquez Garcet, secretaria del Departamento de Justicia. Vamos a las palabras mágicas. Compartan, compartan, compartan. No se olviden que estamos en bonitaradio.net y que allí usted puede ir a ver nuestros productos y contenidos y también puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito, que también puede hacerlo a través de la Fundación Periodismo Siglo XXI en su ATH móvil. Fundación Periodismo Siglo XXI, y enviar cheques o giros postales a la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Y si vamos a las informaciones, también tenemos que decirle que todo este programa y todo lo que ustedes compartan también está en YouTube cuando terminemos la programación a las 12 del mediodía, y también está en las redes sociales de la red informativa de Bonita Radio y colocado en Twitter y más allá en podcast, en iVoox, iTunes y Spotify. Que todos nuestros auspiciadores vigentes hoy, que apoyan el proyecto del periodismo contestatario, democrático y de profundidad, son las cooperativas representadas por Vega Alta Coop, la cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café. Y no me voy a tomar un café. De hecho, no he podido tomar café porque las fuentes de información se activan inmediatamente. Tenemos la acusación en las manos y tenemos más información para poder contextualizar y entender bien lo que está pasando. Cuando hoy Puerto Rico se levantó con la noticia de que Ricardo Rosselló Nevares y ese ayudante que tuvo para mantener su imagen, Sixto George, lo habría extorsionado por $300,000 para que no saliera todo lo que tenía en sus manos Raúl Maldonado Nieves, mejor conocido como Rauli, e hijo del entonces CFO de la Fortaleza del gobierno de Puerto Rico y ex secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier. Y yo quiero empezar por lo que puede ser una confusión dentro de la interpretación de esta acusación. La acusación, que es bien directa, que aparentemente no va a provocar una conferencia de prensa del fiscal federal Stephen Muldrow, que nos están dejando que entendamos el indictment, la acusación de 8 páginas, y podamos colocar los diferentes contextos, porque lo mejor que tiene esta acusación es que identifica a las personas, identifica a todo aquel que tuvo intervención con Sixto George desde enero del 2019, hasta que en efecto tuvo que renunciar, y más allá del día de su renuncia, el 18 de julio, a lo que se conocía o se conoce como Nación Z, porque cuadró una entrevista con el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares para tratar de limpiar la imagen de lo que se veía venir era la crisis que tenía
el gobierno de Ricardo Rosselló, cuando salió a relucir que no solamente habían comunicaciones entre ellos que los ubicaban hablando, pasando la línea de lo que es la conversación gubernamental a través de un Telegram chat, que también trajo a la luz las intervenciones de terceros y sobre todo contratistas del gobierno de Puerto Rico en lo que hacía el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares en aquel momento. Entonces vamos al tracto fundamental. En principio se creía que era Rowley porque los $300,000, según la acusación federal, se establecía que era para que Raúl Maldonado Nieves, alias Rowley, dejara de amenazar con que tenía un Telegram chat que iba a poner en peligro. Y en las palabras de Sixto George, a través del indictment, de esa acusación, que establece una comunicación directa con el que entonces fuera secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza de Puerto Rico, Anthony Maceira Sayas. Y esa imagen que tienen en pantalla es la imagen del día en que Anthony Maceira Sayas tuvo que decirle al país que algo iba a pasar en la fortaleza. Y era anunciar que nos tuvieron, me acuerdo, hasta las 8 de la noche, hasta las 11 de la noche, amenazando con que iban a salir a dar información de lo que iba a pasar, y era que Ricardo Rosselló Nevares iba a renunciar. Ese día 26 de julio fue que lo anunciaron. Y la comunicación con Anthony Maceira, según la acusación hoy contra Sixto George, se da luego de que Raúl Maldonado Nieves se reuniera con él. Y voy a las fechas porque esto es lo más importante. Desde la acusación federal establece que desde enero del 2019 hay intercambio de comunicación entre Sixto George y la persona 1, que es Raúl Maldonado Nieves. Y que en ese momento Raúl Maldonado Nieves se llegó a reunir el 3 de febrero en el apartamento de Sixto George para decirle: esto es lo que yo tengo. Miren, esta es la copia mía del Telegram chat. Esta es la copia mía, que en el verano del 19 la saqué después que salió pública el 16 de julio. Y fue y le dijo: mira, esto es lo que yo tengo para el gobierno de Puerto Rico. Ricardo Rosselló Nevares sale mal parado. Cuando esto ocurre, Sixto George le dice a Rowley: vamos a tomarnos un café, que esto se arregla. Y empezaron a conversar. Según la acusación, y no se sabe nada después de febrero, por lo menos la acusación no establece otra cosa hasta un contacto que hace Sixto George con el entonces secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira Sayas, que también ocupaba el sombrero de director ejecutivo de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico. ¿Qué pasó entre diciembre, enero y febrero del 2019, diciembre del 2018, enero y febrero del 2019? Y aquí el contexto urgente de por qué nosotros siempre hemos señalado que el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares supo a partir de septiembre del 2018 que algo le iba a pasar y que eso incluía acusaciones de corrupción de jefes de agencia de su gobierno. En diciembre del 2018 ya había una persona alambrada grabando a Julia Kelleher, siendo en ese momento CFO de Puerto Rico del gobierno de Ricardo Rosselló, Raúl Maldonado Gautier. ¿Qué pasó en febrero del 2019? Julia Kelleher es llamada por un caso criminal que se estaba viendo contra el Departamento de Educación, o por lo menos estaba en el proceso de vista, conferencia con antelación a juicio, para que hablara
sobre una información que no le había querido proveer al departamento, a la Fiscalía Federal, y que estaba en medio de ese caso, y es el famoso caso de Rocket Learning y las acusaciones a cientos de maestros, que hoy está desestimada porque la Fiscalía de Rosemilia Rodríguez no tuvo evidencia para llevarla a juicio. No es casualidad que hoy nos enteremos que lo primero que hizo Rowley cuando vio que el gobierno de Puerto Rico se estaba tambaleando, cuando le habían quitado a él los contratos que tenía con el Departamento de Hacienda y la Oficina de Presupuesto y Gerencia, era contactar a su amigo Sixto George, al que él sabía tenía mano larga, vara larga con el gobierno de Ricardo Rosselló, para decirle: yo tengo esto contra el gobierno de Ricardo Rosselló. Entonces, ahí es que uno empieza a mirar con detenimiento que esta acusación federal la sabía uno de los que mencionan con mucho detenimiento esta acusación, y es la persona 4, Anthony Maceira Saya. Todos en el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares sabían que el mundo se les venía abajo, porque ya los federales estaban detrás de sus figuras más importantes, o por lo menos las que ellos quisieron colocar como más importantes, entre ellas Julia Kelleher. Y Anthony Maceira, cuando se reúne con Sixto George, habla de eso que es tan importante para Sixto George en ese momento, y es que en ese primer texto que le enviara, le dice claramente: si la administración y la fortaleza no detiene a esta persona, que viene siendo Raúl Maldonado Nieves, va a tener serios problemas y va a joder a esta administración. Así lo establece de plano. ¿Qué es lo que le dice Sixto George cuando se reúnen? Fíjense que perdemos en términos de la acusación federal marzo, abril, mayo, y llegamos al 20 de junio, cuando la acusación federal vuelve a hablar del contacto que establece Sixto George con Anthony Maceira. Y le dice: el 20 de junio tenemos que reunirnos porque lo que tiene este hombre va a destruir la administración si no lo detienen. El 21 de junio, la persona 4, que es Anthony Maceira, y Sixto George se reunieron en un restaurante. Y Sixto George supuestamente le dijo que la persona 1 tenía, yo me imagino un binder, pero mucho más grande que este, porque ahí tiene no solamente este, tiene otros chats que ahora sabemos que existen. Y que lo más importante para Díaz Colón era que lo ayudaran a través de unos contratos que habían cesado en el gobierno de Puerto Rico, conseguir $300,000 para satisfacer y callar a Raúl y Maldonado Nieves. En julio 8 empezaron las filtraciones del Telegram chat. Sabemos que en julio 8, más tarde el julio 11 y finalmente el 13 de julio, las 889 páginas. El 16 de julio, el 13 de julio, la persona 4 contactó, Anthony Maceira Sayas contactó a Sixto George. Y el 16 de julio intercambiaron mensajes para reunirse. Todo esto en la página 3 de la acusación federal, que créanme que está súper detallada. Las omisiones, vamos a las omisiones ya mismo de lo que no dice el gran jurado federal, o por lo menos el escrito. En su página 3 al final dice exactamente: el 16 de julio intercambiaron mensajes, se reunieron en un restaurante de San Juan y hablaron de lo que estaba en posesión de la persona 1,
que era el supuesto Telegram chat, que si salía público, pues ya sabemos que se hizo público, que contenía información dañina para el gobernador de Puerto Rico entonces y para el Partido Nuevo Progresista. Y también hablaban de la persona 4, Anthony Maceira Sayas. Todo esto es Anthony Maceira hablando con Sixto George, que lo que pretendía la persona 1, Raúl y Maldonado Nieves, era destruir y pegarle fuego al pueblo de Puerto Rico, burn down, o sea, eliminar el gobierno de Puerto Rico. Era una bomba de tiempo. Que Díaz Colón recibiría el pago de los $300,000 para entonces dárselo a Raúl y Maldonado Nieves. Hasta ahí una dice, estas son las aseveraciones de esas reuniones de una persona, en este caso Sixto George, representando que él le va a entregar ese dinero a la persona 1. ¿Qué es lo más interesante que pasa en esa reunión según el gran jurado y este escrito y esta acusación? Que la persona 4 necesitaba información de quiénes eran los talentos, quiénes eran los fotutos, como diría Marcos Pérez en Twitter, que iban a ser pagados para hablar bien del gobernador de Puerto Rico. Y ahí me voy a detener. Porque ustedes saben que una de las cosas más interesantes de lo que se descubrió en el verano del 19 con relación al Telegram chat y a cómo el gobierno de Puerto Rico estaba siendo dirigido por la propaganda y la demagogia que se establecía como proyecto mediático y de comunicación desde la agencia de publicidad COI, es que finalmente teníamos un gobierno que se estructuraba a través de fotutos en las redes sociales. Ahí estaban las cuentas que se pagaban con dinero de COI, a su vez pagadas con el dinero de la chequera del pueblo, porque era lo que manejaba COI con los contratos que tenía con el gobierno de Puerto Rico. Ahí están oficiales de prensa que después llegaron a ser oficiales de prensa de la gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garcet. Este señor director no me dice que ando con las gafas indebidas. Oficiales de prensa que funcionaban y había toda una estructura alrededor de todas las oficinas de comunicaciones y prensa del gobierno de Puerto Rico para que esos fotutos se mantuvieran hablando bien del gobierno y de Ricardo Rosselló Nevares y de sus figuras alrededor. Muchos de ellos los que participaban en el Telegram chat, tipo Anthony Maceira Sayas, Ramón Rosario, en un momento dado Falforona, el que era asesor legal del gobierno de Ricardo Rosselló, etcétera, etcétera. Así que es importante que veamos cómo la persona 4, Anthony Maceira Sayas, insiste en el medio del verano del 19. Hay que buscar talentos para pagarle, porque eso se necesita para hablar bien del gobernador de Puerto Rico. Y definitivamente que se pudieran reinstalar los contratos que beneficiaron en un momento a Sixto George en el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto para poder establecer y buscar esos $300,000 que se habrían de dar, según la acusación, a Raúl y Maldonado Nieves. El 16 de julio del 2019, la persona 4 hizo claro que tenía miedo y que no quería quemarse más de lo que ya estaba. Anthony Maceira Sayas, el que ha utilizado las redes sociales para hablar pestes y traer información fuera de contexto de la participación que hemos tenido algunos en alguna instancia en oficinas del gobierno a través de los pasados años. Ese que ha sido bien bocón, hablando de que el problema en Puerto Rico son los periodistas y el periodismo independiente. Hoy nos enteramos que se sentaba con Sixto George. El 19 de julio del 2019, la persona 4
le envió un mensaje a Díaz Colón, alias Sixto George, que estaba trabajando en los asuntos que discutieron previo y que tenían que ver con buscar la manera de conseguir los $300,000, etcétera. ¿Qué pasó? El 26 de julio, Sixto George fue contactado por agentes federales y en ese momento se le quitó su celular. ¿Qué pasó en el medio de el 13 de julio, que ya Sixto George hablaba con Anthony Maceira, y el 18 de julio, y el 26 de julio, que el 18 de julio ya Sixto George estaba listo para hacerle una entrevista de encargo en Nación Z al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, y sabemos que eso le costó la posición porque supuestamente lo hizo a espaldas de la gerencia y sacó a Mayra López Mulero de la ecuación cuando ella era una persona parte del panel con Gary Gutiérrez y la colega periodista Limari Suárez. Para que no se nos olvide el contexto, es importante establecerlo porque esta es la persona que desde el día 1 en la administración Rosselló Nevares se estaba discutiendo que mantenía una estructura junto con los Edwin Miranda, con los Elías Fernando Sánchez Sifonte, hasta Charlie Rodríguez, el expresidente del Senado y esposo y padre, de Valery Rodríguez Erazo, la esposa de Elías Fernando Sánchez Sifonte, participaba en términos de que tenían todas las estructuras de comunicación para establecer la propaganda desde COI y desde Sixto George en lugares comunes, oficinas comunes con estos personajes. Entonces, ¿qué es lo que no dice el indictment que me parece que es importante revelar? ¿Cuál es la evidencia que tienen los federales más allá de lo que tenemos aquí? ¿Quién es el que sabía que hablaba con Sixto George? ¿Ricardo Rosselló Nevares o Anthony Maceira Saya? Porque Anthony Maceira Saya se fue del gobierno de Puerto Rico el pasado, entiendo que octubre del 2019, después de estar en Fortaleza un rato en lo que manejaba los asuntos con la gobernadora. Inmediatamente creó una corporación y ahora tiene hasta programas de análisis. ¿Quién era el que sabía que hablaba con Sixto George? Ricardo Rosselló Nevares, al que le dijeron que tenía que pagar $300,000. ¿Se lo dijeron a Ricardo Rosselló Nevares? ¿Quién es el que habla hoy con las autoridades federales? ¿Ricardo Rosselló Nevares o Anthony Maceira Saya? Son preguntas legítimas en el contexto de una acusación que establece que fulano hizo y que sutano hizo, independientemente de lo que sabemos. Si son las 11:23 y a esta hora me tengo que ir a la pausa de la red informativa. Seguimos aquí en Bonita Radio, Carmen Enit Acevedo, haciendo el análisis de la bomba que cayó hoy en la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico cuando arrestaron a Sixto George Díaz Colón, y hasta el momento nada sabemos de Anthony Maceira, quien era secretario de Asuntos Públicos en aquel momento en la Fortaleza. Regresamos en breve, pero seguimos aquí en las redes sociales. Entonces, la pregunta legítima, ¿qué es lo que sabe? ¿Quién habla? ¿Quién le dijo a los federales? Llegaron a la conclusión definitivamente después que el 26 de julio del 2019 incautaron el teléfono de Sixto George, y después que Sixto George, ese teléfono dijo lo que dijo, me imagino que fueron a buscar a los presuntos implicados. Eso es fundamental en esta discusión. Y si es fundamental en esta discusión el hecho de cuáles son los silencios de este indictment, y estamos hablando del pasado, y el señor director, necesito que esté aquí porque tenemos una comunicación que nos está llegando y necesito tenerla clara. Si eso es así, de lo que estamos hablando es que hay dos personas que podrían arrojar luz
y por lo menos una de ellas no habla con sus redes sociales o a través de sus redes sociales desde el pasado 14 de enero del 2021. El señor director David Esperón lo estamos esperando aquí en el estudio porque tenemos un problema, que hay una comunicación que tiene que estar arriba y no está arriba. Y es exactamente, está fuera, y quiero que estamos fuera ahora mismo de la red informativa, señor director. Bueno, estamos aquí y la red informativa va a estar con nosotros en un minuto. Estamos hablando de los silencios del indictment, la acusación. ¿Dónde está Anthony Maceira? Y si le podemos poner a nuestro internauta la evidencia de que Anthony Maceira no escribe en sus redes sociales desde el 14 de enero del 2021. 14 de enero del 2021. ¿Dónde está Anthony Maceira? Anthony Maceira que me amenazaba, no solamente me amenazaba a mí, amenazaba a otros colegas. ¿Qué pasó con Anthony Maceira? Que hoy está en una acusación federal citado estableciendo cómo se reunía con Sixto George y diciéndole y admitiéndole: yo tengo miedo, yo no me quiero quemar más de lo que estoy. Y no escribe desde las 11 de la mañana del pasado 14 de enero del 2021. ¿Qué pasó? Esos son los silencios de la acusación federal que hoy, a esta hora, tienen que tener temblando a mucha gente. Entonces, bueno, y fíjense el mensaje que tenía Anthony Maceira el 14 de enero. Los partidos de minoría están pidiendo que se descargue un proyecto sin vistas públicas ni participación ciudadana. Debe estar mal el reportaje. Anthony Maceira, la pregunta de Puerto Rico hoy es, y regresamos a la red informativa, estamos aquí en Bonita Radio, en Esto es lo Último. La pregunta: ¿dónde está el ex secretario de Asuntos Públicos, quien se alega que mantenía reuniones con el hoy acusado federal Sixto George para tratar de conseguir $300,000 y dárselos a Raúl Maldonado Nieves para que no tirara la bomba que tenía del Telegram chat? Anthony Maceira Sayas tiene una corporación pública que creó en diciembre del 2019 y ya en marzo del 2020 tenía contratos con el Senado de Puerto Rico. Tomás Rivera Chats, presidente del Senado, ¿qué usted sabe de esta acusación a Sixto George? ¿Qué usted sabe de su contratista Anthony Maceira Sayas? ¿Qué usted sabe de lo que hizo Anthony Maceira Sayas alrededor de la administración Ricardo Rosselló Nevares, que lo lleva hoy a estar nombrado en esa acusación federal? No sabemos en calidad de qué, porque hay que decirlo. Esa acusación no establece que hay un testigo cooperador. Esa acusación no establece que la persona 1 grabó a la persona 3 o grabó a la persona 2, que la persona 4, Anthony Maceira Sayas, está grabado o que grabó a alguien. Todas esas son las preguntas más interesantes que deja al descubierto esta acusación federal. Y la acusación a Sixto George todavía cobra mayor vigencia. Cuando hace 3 semanas nosotros hablando con el fiscal federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, el momento más difícil de esa conversación fue cuando confrontamos al fiscal Muldrow con el hecho de que la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia en Washington había emitido un documento y un plan correctivo para una fiscalía federal en Puerto Rico que estuvo 14 años dirigida por Rosemilia Rodríguez y que ha sido público todo lo que ocurrió alrededor del mundo de la corrupción gubernamental en Puerto Rico en esos 14 años, y todo lo relacionado al Partido Nuevo Progresista se quedó por lo menos un 95% sin acusaciones. Y sobre todo,
lo confrontamos con el manejo administrativo en esa fiscalía que mantenía a la Oficina de Responsabilidad Profesional en Washington investigando todo lo que ocurrió en ese término. ¿Y por qué cobra vigencia? Porque Stephen Muldrow, además de molestarse, incomodarse con las preguntas que le hiciéramos, dejó la puerta abierta para que algo pudiera pasar en términos de la corrupción y de las investigaciones de corrupción que tenían pendiente en esa fiscalía. Empezamos hoy con la manera de que un gran jurado empieza a descifrar lo que pasó alrededor del Telegram chat, que puede traer más acusaciones. Pero lo más importante y el contexto correcto, ¿quiénes eran los que estaban en el Departamento de Justicia de Estados Unidos en Puerto Rico cuando el Telegram chat era una crisis para el gobierno de Ricardo Rosselló? Rosemilia Rodríguez. ¿Quiénes eran los que estaban en el gobierno de Puerto Rico en el Departamento de Justicia? ¿Quiénes eran los que tenían un memorándum de entendimiento entre el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares y la Fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico? ¿Quiénes hicieron conferencias de prensa hasta con el ex juez José Antonio Fusté? Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral de Puerto Rico. Con Rosemilia Rodríguez, quien se fue de la fiscalía porque la fueron antes. Ella se quería jubilar en diciembre, pero le dijeron, no, te vas ahora. Y se jubiló antes. E hizo conferencias de prensa con la gobernadora porque iban a hacer un War Cabinet de anticorrupción y presentaron a una abogada de la oficina de la Contralor, a Rosemilia Rodríguez y a José Antonio Fusté como ese War Cabinet. ¿Y qué sabe Rosemilia Rodríguez de que Sixto George estaba tratando de pedirle $300,000 al gobierno de Puerto Rico a través del gobernador, porque era el que tenía que buscar que le volvieran a establecer los contratos para poder tener acceso al dinero de la chequera del pueblo? ¿Qué sabe Rosemilia Rodríguez de eso? ¿Qué sabe Jennifer González, la amiga de Rosemilia Rodríguez? Estas son algunas de las preguntas que hay que contestarse y que yo creo que el tiempo nos contestará. Fíjense que han pasado 1 año y medio en que tenemos un gobierno de Puerto Rico que dejó de ser gobierno cuando la gente se tiró a la calle a pedirle la renuncia a Ricardo Rosselló Nevares. Y ahora es que sabemos, después de 1 año y medio, qué es lo que está pasando y qué fue lo que pasó alrededor de los escenarios. Pero entonces ahora vamos, ¿cuándo se da este silencio de Anthony Maceira a partir del 14 de enero? Y hoy nos enteramos que tenía entonces sí mucha participación en lo que estaba ocurriendo en esos tras bastidores, incluido en la estrategia que se tenía que delinear para que se hablara de lo que estaba ocurriendo en favor de Ricardo Rosselló Nevares. Pues que hace 2 semanas también sabemos que hay 2 personas que quieren rehabilitarse. Y cuando yo hablo de rehabilitarse, estoy hablando de esa entrevista que le hiciera el New York Times a Ricardo Rosselló Nevares y de esa demanda que soltó Elías Fernando Sánchez Sifonte contra una persona que hace análisis de noticias desde el entretenimiento en los medios tradicionales, y lo que trata, y hemos discutido, es de reenfocar lo que puede ser una postura de víctima en el caso de él como cabildero y en el caso de Ricardo Rosselló Nevares como una víctima de ese PTSD que le dio después de María. Lo que parece que no contaron, y yo no sé si es que no se hablan con Anthony Maceira. Anthony Maceira le habría dicho a Elías Fernando Sánchez Sifonte que todo esto había pasado con Sixto George. Porque no olvidemos que parte de lo que ocurre en todo esto, y calce
Fíjense cómo las autoridades federales encuentran cosas en los teléfonos, pero el Departamento de Justicia no encuentra nada en los teléfonos que ocupa. Ocupó el del gobernador de Puerto Rico, ocupó el de Anthony Maceira, el de tanta gente que participó en el Telegram chat, pero no encontró nada. Y esta investigación, a todas luces, comienza cuando se le ocupa el teléfono el 26 de julio del 2019 a Sixto George y se dan cuenta de que anda pa'l cara. Y de ahí en adelante lo sabremos cuando se haga el descubrimiento de prueba del caso de Sixto George. Pero llegando al momento de hoy, 27 de enero del 2021, nos tenemos que dar cuenta que definitivamente algo sabe Ricardo Rosselló Nevares. Digo, él fue la persona sobornada, intentando sobornarlo. Algo sabe y empieza a buscar la posibilidad de de reingresar al país, tratando de limpiar su imagen. O sea, ¿que quiénes van a ser los malos ahora? ¿Sixto George y Anthony Maceira? ¡Oh! Algo me dice que lo que no pasaba en otras generaciones de investigaciones de corrupción, y ahí está, los menos que están son Angie Rivera, la que era secretaria de Pedro Rosselló, un René Vázquez Botet, tantos que fueron acusados y convictos por cargos de corrupción en la administración Pedro Rosselló Nevares 1993 al 2000. Algo me dice que aquella cultura de hacer buche y cumplir tiempo se va a acabar. Y que se acaba en este nuevo escenario generacional participando de la corrupción. Porque los silencios que tiene esa acusación colocan en alguien la posibilidad, más allá de un teléfono y de un documento de Telegram, de un documento de la nube rusa, de la nube soviética, olvídese. Alguien se va a sentar allá a decir, no, conmigo fue que habló, y a mí fue que me pidió, y a mí fue que me dijo, y yo le dije tengo miedo, entre otras cosas. Yo creo que es súper importante que sigamos atendiendo lo que a todas luces nos va a dejar caer una jurisdicción que el año pasado fue muy vocal, pero hoy no quiere hacer conferencias de prensa, por lo menos no nos han llamado y ahora digo yo, voy a entrar a ver. No, lo único que tenemos ante nos es el pliego acusatorio, porque obviamente es un documento público, pero aquella conferencia de prensa que nos tenía acostumbrados, o por lo menos se daban con con muy pocos bombos y platillos, porque Stephen Muldrow es un fiscal muy mesurado, muy relajado en el manejo de sus comunicaciones, y no es un Douglas Leff que obviamente hacía y decía que se montan en la guagua, que los vamos a ir a buscar, etcétera. No, esto es un fiscal mucho más mesurado en el manejo de su comunicación pública, pero hacía conferencias de prensa. Hoy no hay ninguna. Hoy se van a matar por saber en la calle. Yo quisiera estar por un rotito viendo a los usual suspects, a los presuntos implicados, preguntándose, ¿qué caramba es esto? Porque esta no es fácil para ninguno de los ex miembros de la administración Rosselló. La pregunta obligada a Wanda Vázquez Garcet: usted fue secretaria del Departamento de Justicia. Fue secretaria del Departamento de Justicia. ¿Y esto? ¿Qué nos va a decir en una conferencia de prensa? Que esto es parte del memorándum de entendimiento que tenía con Rosemilia y que lo heredó el fiscal Muldrow, y por eso el Departamento de Justicia no acusa. A mí me dijo malamente el secretario designado del Departamento de Justicia que él tenía que manejar este asunto de que las autoridades federales acusaran, porque es que cuando ellos entraban había que dejarle. Y yo le dije, no, secretario, no me diga eso, porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la Fiscalía Federal Interina de Guillermo Gil Bonar, acusó, y también el Departamento de Justicia de Puerto Rico. Claro, no era Wanda Vázquez Garcet la secretaria.
era otro el secretario y otra la secretaria. Y si no, pregúntele a Tito Pérez Díaz, que fue el último secretario del Departamento de Justicia de Rafael Hernández Colón, y mucha gente que acusó que los federales también acusaban. Igualmente Anabel Rodríguez cuando fue secretaria del Departamento de Justicia. Entonces ahora nos quieren vender y son las 11:40, nos vamos a la pausa de Red Informativa. Estamos aquí en Bonita Radio discutiendo la acusación federal contra Sixto George y los presuntos implicados, entre ellos Ricardo Rosselló Nevares, Anthony Maceira Sayas, Raúl Maldonado Nieves. Hay más chats, hay más Telegram chats. ¿Por qué yo digo que hay más Telegram chats? Porque no hay manera. Margarita López dice, las conferencias de prensa necesitan permiso de D.C. Para que eso ocurra se necesita quitar atención al COVID, que hoy es la más importante para la administración Biden. Es posible. Yo creo que el fiscal Muldrow sabe que hoy no puede definitivamente abrirle las puertas a los periodistas, por lo menos a los que podemos preguntar, ¿quién es el chota? ¿Quién es el que se alambró? Hay evidencias relacionadas con grabaciones orales no telefónicas. Todo eso es importante en esta investigación. Pero tienes un punto. Todavía el Departamento de Justicia en Washington está conformándose. De hecho, hay un secretario designado, pero todavía no ha sido confirmado. Así que, aún así, habrá que ver qué hace el Departamento de Justicia de Puerto Rico con estas acusaciones, sobre todo con esas personas que estuvieron en el gobierno de Puerto Rico, pero que ahora son figuras incluidas entre otras en el análisis de los medios tradicionales en Puerto Rico, el análisis de noticias. Margarita López dice, te botaste con lo de chota. Perdón, es que esa es una expresión que se utiliza desde ese mundo de la investigación criminal, que siempre, sobre todo los federales nos mantienen, por lo menos yo que llevo muchos años haciendo investigación relacionada a las investigaciones del gobierno de Estados Unidos, sobre todo criminales. El documento, siempre hay alguien que lo autentique. La conversación, siempre hay alguien que participó de ella. Y ese, en el argot de ese mundo, se conoce como el chota. Así es que Ivette Grajales dice que se perdió la entrevista a Muldrow. Claro que la comparto. Prometo que cuando termine este programa la comparto en las redes, porque es súper importante que puedan ver lo que dice el fiscal federal. Dice, pregunta Mario Roche, ¿y en qué queda Rowley? Rowley queda como esa persona que habló con los federales desde el día 1. Porque ese tracto de diciembre del 2018, alrededor de todos los elementos de corrupción, es lo que le da a Rowley, además de la molestia de que le quitaron los contratos en el gobierno de Puerto Rico, lo que le da a Rowley la posibilidad y la intención de yo me los voy a cargar. Y eso sí lo decimos en country. A yo me lo voy a cargar. Y tiene que ver con todo lo que yo sé que está ahí, porque yo tengo acceso a los contenidos de esas grabaciones. Todo lo que está ahí, yo lo voy a imprimir, yo lo voy a dejar como un documento verificable para entonces poder establecerle a esta gente lo que yo sé. Y quiere decir que todo esto que está aquí es la evidencia que yo tengo de que todo pasó. Y regresamos a la red informativa. Estos son los últimos segmentos, el análisis que estamos haciendo desde Bonita Radio de lo que tiene que ver con la acusación de Sixto George esta mañana, el gran jurado federal, y dónde queda Rowley en todo este asunto. Si yo caigo, todos se van conmigo, dice Rowley. Dice Mariel Rodríguez Caloca, que me imagino que es lo que dice
Raúl Maldonado Nieves. Es posible. No lo dudemos. Ahora, no olvidemos que primero en tiempo, primero el que tiene la oportunidad. Y definitivamente las autoridades federales tienen comunicación con Raúl Maldonado Nieves, que es la persona que tiene el expertise para poder levantar la información que estaba en ese Telegram chat y dársela a los federales. Claro. ¿Qué es más importante igualmente? Que Raúl Maldonado Nieves tenía celular igual que su papá, y esos celulares tienen que haber estado incautados. ¿Ustedes se van a creer el cuento de que llegaron a tenerlo y no pasó nada? Claro que no. Por eso me parece tan importante que esta investigación haya comenzado con el tecnicismo de ese celular de Sixto George. Porque esa es la información que el gobierno de Puerto Rico dijo que no podía hacer nada. Porque de la manera en que estaba encrypted, no podían acceder a la información. No, se podía, lo que pasa es que hay que tener voluntad. Y por el Departamento de Justicia no solamente pasó Wanda Vázquez Garcet, pasó Denis Longo Quiñones, ex fiscal federal. Pasó Wandimar Burgos Vargas, 72 horas, pero lo fue. Y pasó Inés Carao, hoy fiscal de distrito de Carolina. ¿Qué pasó? Nada. Así que todo eso se queda como esta entretela y no del corazón de una historia que no va a acabar aquí. Porque también lo más importante de todos estos casos, que una puede entender lento, caramba, no va a pasar nada, la gente tiene mucha suspicacia con relación a la impunidad de los diferentes casos de corrupción, es que no hay manera en que tanta gente no diga nada. Imagínense si Anthony Maceira le dijo a Sixto George que tenía miedo. Yo no me quiero imaginar el miedo que tiene tanta gente alrededor de este caso. Y justicia, dice Grisela Céspedes de Poza, es el cabro velando las lechugas. En Puerto Rico, las agencias pertinentes le falta voluntad. Hay que tener voluntad. ¿Cuántas veces le preguntamos a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet si ella iba a hacer algo, y no vamos a hablar de corrupción, con relación al estado de emergencia? No pasó nada, porque lo único que le faltó a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet fue voluntad para hacer lo que tenía que hacer con relación a ese tema. Con relación a la corrupción, la gobernadora Wanda Vázquez Garcet tenía en su equipo de campaña personas con contratos, después que se anunciaron como jefes de finanzas de su campaña primarista a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, tenía personas contratadas en la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es tener voluntad de hablarle claro al país y ser limpio en el manejo de los asuntos relacionados con las finanzas gubernamentales. Ustedes tienen la contestación. Lo importante es que habló, Dios quiera que otros hablen. Bueno, esa es la mejor pregunta. Y yo, por último, quisiera, y Gerandi, que salió llorando cuando el FBI lo entrevistó, así es, el que habla pide inmunidad. Paco Nieves, en el Tribunal de Estados Unidos, en la jurisdicción de Estados Unidos, no hay ese asunto de inmunidad tan claro como lo puede haber en el Estado de Derecho en Puerto Rico. Siempre busco en la historia y me ubico en los años 80, que quizás fue la última vez que la Fiscalía de Estados Unidos aquí, bajo la dirección del último fiscal de distrito en propiedad antes de Stephen Muldrow, que fue López Romo, en aquel momento hubo una inmunidad en un caso de corrupción de Ponce en los años 80. Después de eso, nadie más ha tenido inmunidad para hablarle a los federales. Es bien difícil. Y esa inmunidad que se pide, se solicita, pasa por un proceso que, como dicen ellos, va directamente a Main Justice, y es el secretario del Departamento de Justicia quien puede otorgar la inmunidad.
A mí no me parece. Yo me imagino que ahora el Partido Demócrata, con las influencias que pueda o no tener todavía el entonces gobernador Pedro Rosselló, padre de Ricardo Rosselló Nevares, si es que hay alguna mención o posibilidad de que esto se eleve al punto de que Ricardo Rosselló Nevares pueda ser una persona investigada dentro de todas los escenarios de lo que ocurrió en su administración, tengan o no tengan la voluntad de escuchar, recibir esa prueba y otorgarle inmunidad a alguien que lo dé a él. Si ustedes me preguntan, yo no creo que Sixto George se quede callado. Fíjese que ahí todo el mundo era bueno menos él. Y esas cosas a veces le hacen mucho daño a la persona que entiende, estaba igual que todo el mundo, pero él fue el único que cayó. Si eso va a ser un criterio para que Sixto George hable o no hable, no lo sabemos. Pero definitivamente es importante seguirle la pista a lo que está ocurriendo, de qué manera el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico se va a reunir ahora y le va a decir al Departamento de Justicia, el memorándum de entendimiento está claro, pero tú tienes que hacer tu trabajo. Porque yo creo que ese es el reto más grande que tiene el secretario designado, que el país vuelva a tener credibilidad en un departamento que por lo menos en los últimos 15 a 20 años lo hemos visto arrastrando los pies con relación a los casos de corrupción. Rowley sabe mucho más de lo que se ha dicho. Y hay algo que también voy a dejar en el tintero. Primero, ¿qué va a hacer Pedro Pierluisi con esta información? Porque si a alguien le envía un mensaje en esta acusación es a Pedro Pierluisi. Porque él tiene esos personajes tipo Sixto George y otros, Anthony Maceira, él los puede tener cerca igualmente. Y no necesariamente estar allí en Fortaleza, pero estar representados en Fortaleza. Así es que yo creo que el mensaje está claro para el gobernador que ocupó la posición el pasado 2 de enero. Esto es nada. Y segundo, ¿qué van a decir los ex administradores del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares con relación a estas manifestaciones de esta nueva acusación federal? ¿Qué van a decir los analistas que participaban del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares? ¿Qué van a decir los que se sentaron y trataron de limpiarle la imagen como ese Gary Gutiérrez jamás, Gary Rodríguez, el hijo de Buzo Rodríguez? ¿Cómo lo van a tratar? ¿Qué van a decir de Héctor? ¿Que Sixto se equivocó o que el gobierno federal está equivocado? ¿O que Anthony Maceira no estaba en esas reuniones? Porque estos son los que han dado la vida por esta gente. Y son las 11:53 de la mañana y yo me retiro porque habrá más que investigar un poco más para hacer el programa de Qué Palo es Noticia a las 5 de la tarde. No se olvide que estamos en bonitasradio.net, que allí usted puede donar y apoyar nuestro proyecto para que sigamos no solamente teniendo el tiempo, sino el compromiso que siempre hemos tenido, que no se tronche por la incapacidad que podamos tener para seguir saliendo día a día haciendo estos análisis y trayéndoles información contextualizada sobre lo que estas acusaciones federales significan y lo que van a seguir significando en el tiempo, porque esto no se acaba aquí. Pedro Pierluisi va a tener 4 años de muchas incidencias que van a manchar su gobierno, de lo que pasó antes y de lo que está pasando durante esta administración. No se olviden ir a bonitasradio.net, también pueden donar a través de Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Una vez más, también a través del correo general, envío de cheques o giros postales, PMB 284, PO Box 1940, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. E igualmente pueden contactarnos siempre a través de info@bonitasradio.net. Vaya a nuestras redes sociales, Twitter, Facebook
y la página bonitasradio.net. Allí están todos los contenidos. Contáctenos a través de YouTube. Allí hacemos una premiere que siempre también comentamos y compartimos sus análisis y comentarios en YouTube, Bonitas Radio, y iVoox, iTunes y Spotify a través de todos los podcasts. Éxito, gracias por estar como siempre a la red informativa, gracias a los radioescuchas que nos sintonizan. No se olviden que siempre estamos a través de la plataforma digital de Red Informativa igualmente y en su espacio de las 11 de la mañana a través de la radio tradicional. Éxito, nos vemos esta tarde. ¿En qué palo? En Noticias. Hasta ahorita.